Hoy quiero hablar de un tema bastante conocido, bastante ya relacionado con este tema, muchos de nosotros. Pero algo Dios me mostraba durante esta palabra y quiero que podamos tomarla. Capítulo 16 de Primera de Samuel. Me dice un amén cuando lo tenga por ahí. El primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos a estar leyendo estos versículos en esta noche hasta el capítulo 13. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive ahí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. 2. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer sacrificio al Señor. 3. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. 6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo: Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. 8. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel le dijo: este no es el que el Señor ha elegido. 9. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel le dijo: tampoco este a quien el Señor ha elegido. 10. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, diga conmigo, pero le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. 11. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda y llámalo inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. 12. Entonces Isaí mandó buscar al joven. Era trigueño, opuesto, de hermosos ojos. El Señor le dijo: este es, úngelo. 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y lo ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Padre, hoy queremos exponer tu palabra, Señor, el corazón de tu iglesia. Una palabra inspirada por ti que estoy seguro, Dios, que moverá el corazón, que traerá seguridad, paz, Señor, en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, mientras hablamos, toma control, Espíritu Santo. Mientras tu palabra es dada, Señor, cautiva la mente, el corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. El libro de Samuel habla de una historia. La historia bíblica habla de esto, de que había unos hermanos, y quiero que usted vaya tomando el mensaje conmigo, porque cuando estaba meditando en esta palabra me di cuenta de algo que quizás no había visto en otro tiempo. Y hoy quiero hablar, ¿me entiendes?, de esos momentos que parecen que no son tuyos,
pero al final del día sí son tuyos. Hay cosas en nuestra caminar que parecen que Dios no los hizo para nosotros, pero sin darte cuenta Dios sí lo hizo para ti y para mí. De ese mensaje queremos hablar hoy, de aquellas cosas que parecen que no eran para ti, que no eran preparadas para ti, que ni siquiera pensaban en ti, aquellas cosas que quizás no te tomaban en cuenta, que ni siquiera estabas en la lista de nadie, pero sí eran para ti. Esa es la palabra que hoy quiero hablar a tu corazón. Esa parte me tienes que voy a empezar a hablar sobre los hermanos de David. La palabra entonces nos enseña, que la historia nos enseña que habían los hermanos que estaban en la guerra, que estaban siendo parte del propósito de la guerra de Israel. Todos sus hermanos, los 7 hermanos de David, pertenecían al ejército de Israel. Todos ellos habían crecido, todos ellos habían sido dados o otorgados para poder estar en las filas del ejército de Israel. Y ese puesto era un puesto que no todos lo tomaban, y cuando lo tomabas era honorable poder estar, como hoy en día ver a un soldado en las filas del ejército de Estados Unidos. En ese momento los 7 hermanos de David eran parte de ese plan. ¿Me entiendes? Que Saúl era el rey en ese momento. Las cosas, ¿me entiendes?, que se miraban parecían estar bien. Parecía que estos hermanos, 7 hermanos de David, eran, ¿me entiendes?, muy buenos en lo que hacían, por eso estaban ahí. Pero meditando en la palabra, yo decía: Señor, ¿por qué es que muchas veces nosotros, ¿me entiendes?, cuando estamos en el anonimato, cuando pensamos, ¿me entiendes?, que nadie nos voltea a ver, ¿por qué funciona todo bien en los demás menos en mí? ¿Por qué parece que todo funciona bien en todo el mundo menos en mí? No sé si te ha tocado, pero quizás te ha tocado ese momento donde ves a todos estar bien, pero tú no estás bien. Parece que todos están prosperando, pero tú no prosperas como ellos. Parece, ¿me entiendes?, que todos tienen paz, todos tienen risa, todos disfrutan la vida, pero a ti no te va igual. No sé si habrán de esos, pero quiero hablarle a estas personas hoy. Aparentemente la palabra dice que esos hombres estaban en esa línea, en esas filas del ejército de Israel, y parecía que disfrutaban esos momentos, iban creciendo en conocimiento, estaban en un entrenamiento del ejército. Saúl como rey les enseñaba cómo pelear, ¿me entiendes?, en esos campos de entrenamiento. Parecía que todo estaba bien, pero del otro lado, algo que vino a mi corazón y quiero compartir con ustedes esta palabra entonces, es que del otro lado había alguien que deseaba ser parte de ese ejército. Y yo no sé por qué es que Dios puso eso en mi corazón, que nunca lo había visto. Y es que hoy, ¿me tienes?, para nosotros debe de ser una palabra que llegue a nuestro espíritu para creer que Dios todavía sigue trabajando con nosotros. Y es esto, que muchas veces David tuvo el deseo de haber querido estar donde sus hermanos estaban. ¿Por qué ellos sí pelean? ¿Por qué ellos sí están en el ejército y yo no puedo estar? ¿Por qué, papá, si a ellos sí los dejas estar en el ejército y a mí no? ¿Por qué mis hermanos sí salieron más dotados que yo y yo no puedo hacerlo? ¿Se da cuenta? David, viendo a los hermanos haciendo, ¿me tienes?, creciendo en conocimiento de guerra, estaban, ¿me tienes?, bien preparados para cualquier momento. Me imagino que cuando los hermanos salían con su armadura de soldados, ¿me tienes?, y regresaban todos sudados, quizás todos llenos de tierra, ¿me tienes?, a lavar su armadura. Y yo imagino que a David miraba esto y David decía: ¿por qué ellos sí pueden y yo no? ¿Por qué ellos sí pueden hacer las cosas que ellos quieren y yo no puedo? ¿Por qué papá sí les dio la oportunidad a ellos para ir y a mí me ha mandado a cuidar ovejas? ¿Qué diferente tiene mi hermano que no tenga yo? Que yo tengo el deseo de estar ahí. ¿No te ha pasado esos momentos? Que ves esas partes, ¿me entiendes? Y dices: ¿por qué? ¿Acaso yo no seré bueno como él, como ella? A lo mejor Dios mío no me dio lo mismo que a ella y por eso yo no soy igual, o no me dio igual que él, por eso yo no soy igual. Yo quiero decirte algo en esta noche. El título de este mensaje es simple: el rey te escogió. Oiga bien, el rey te escogió. Cuando el rey Saúl había escogido a los hermanos de David, estaban bien.
Estaban todo bien, peleaban, regresaban, entrenaban, traían testimonios de victoria. Me imagino que cuando llegaban le decían a papá, ¿me tienes a Isaí? Mira papá, llegamos y Dios nos dio la victoria y mañana pasado en otro mes iremos a la otra tierra y pelearemos con los, ¿me tienes? Moabitas, gracias. ¿Me tienes? Y vamos a ir a pelear. Yo sé que, y yo creo que David escuchaba como, wow, yo quisiera estar ahí. Yo quisiera experimentar esa adrenalina, que cómo se siente estar ahí. Yo también quiero pelear para defender, ¿me tienes? Esta nación. Pero más sin embargo, David no estaba entendiendo su otra parte. Cada vez que tú sientas que otros pueden hacer más que tú, no significa que Dios se olvidó de ti. No significa, me tienes, que si otros avanzan quiere decir que Dios se olvidó de ti. No, hay una parte que está funcionando de Dios en ti, que tú no te has dado cuenta, que a lo mejor te has dado cuenta de todo mundo, menos de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Nos enfocamos tanto en lo que los demás pueden hacer, pueden lograr, pero menos nos damos cuenta en lo que Dios ha estado haciendo. Yo quiero decirle a alguien esta noche, no importa lo poco que Dios esté haciendo, lo mucho, Dios está haciendo perfección en tu vida. Hay gente que avanza porque lo puede hacer, porque Dios le dio esa capacidad, como los hermanos de David. Sabían que tienes cómo pelear, pero ellos no tenían lo que David tenía. Cuando Saúl vio a sus hermanos, me imagino que los vio dotados, los vio, me tienen, capaces de hacer las cosas, los puso en la fila, me tienes, de los ejércitos de Israel. Me tiene, imagínese un soldado de aquel tiempo, ver la armadura, ponérsela y armarse de valor. Era algo bastante sorprendente, me quiero imaginar. Pero nadie, me tienes, había volteado a ver a David, ni él mismo se había notado que él podía ser algo. O algún día, perdón. Y cuando yo veo esta historia, entonces me pongo a pensar cuánto de nuestras vidas entonces necesitamos entender que aunque el rey Saúl no nos haya escogido a nosotros, aunque el rey Saúl haya tenido autoridad en ese momento y no nos haya escogido, alguien debe entender en esta noche, salir de este lugar creyendo que el Rey de Reyes fue que puso los ojos sobre ti. Y tiene un plan perfecto, tiene una obra perfecta, tiene tiempos perfectos para ti. Pero deja de ver lo que los otros avanzan, deja de ver que los otros hacen, deja de ver, me tienes, cuántas victorias tienen los demás. Empieza a notarte a ti mismo y verás que Dios tiene cosas también importantes que ha estado haciendo contigo. Pero necesitas observarlo. David, como vuelvo a repetir, cuando David, mientras Dios trae ese momento, ese sentir que bíblicamente no lo dice directamente, pero cuando Dios trae ese sentir, me pongo a pensar, digo, wow, quizás sí David tuvo el deseo de estar ahí. Quizás David sí tuvo el anhelo de poder participar. Quizás pasaron días, meses, ver a sus hermanos, ¿me entiendes?, estando en esas líneas del ejército y él no poder hacerlo. Debes de creer, tú no fuiste salvado por Cristo. Tú no estás siendo llamado por Dios para ocupar un lugar en una iglesia. Tú no llegas a una iglesia para hacer número. Tú no llegas a una iglesia para tomar un vacío de alguien más. Tú llegaste a Cristo porque Cristo tiene un plan contigo. Esa es la realidad de nuestra vida. Esa es nuestra realidad con Cristo. Con Cristo tenemos un plan. Que nosotros no lo veamos a claridad no quiere decir que Dios no esté trabajando. Me encanta ese canto porque dice que aunque tú no estés, aunque no se vea, tú estás sobrando y hasta se me olvidó. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Hay cosas que no se ven en ti, pero Dios está trabajando. Pero ¿sabe quién es el que sabe que está trabajando? Tú, tu vida, tu corazón. Tiene que saber que Dios está trabajando algo. El problema es que no sepas ni siquiera qué es lo que Dios está haciendo contigo. Porque entonces tenemos un problema, porque vemos a los otros avanzar, vemos a los otros hacer, miramos a los otros crecer, pero nosotros ni siquiera vemos nada de Dios en nosotros. Entonces necesitamos tener cuidado, porque pueda que un día el desánimo llegue y diga: Dios conmigo no quiere nada. Dios conmigo, ¿me entiendes?, no tiene sueños. Conmigo no tiene nada que ver.
Porque el hermano que tiene 2 años ya está sirviendo. Y yo ya llevo 10 y no estoy haciendo nada, Señor. Sí. Yo no sé si usted ha notado, pero en el evangelio hay personas que entran con fuerza, aceptan a Cristo, ¿me entiendes? Y empiezan a ser revolucionarios. Y otros aceptan a Cristo y no es que no pase nada. Es que nosotros somos lo que le damos la oportunidad a Dios que Dios haga en nuestra vida. Entonces, cuando eso pasa, no todos vamos a correr, no todos vamos a crecer al mismo tiempo. Hay plantas que crecen despacio y hay plantas que crecen rápido. Lo importante es que tienes que ver cómo tu planta va creciendo. A lo mejor tú eres de las que le echaron poquita agua y hay otras que le están echando agua, hielo, ¿me entiendes? No sé, agua bendita y abono, agua oxigenada, y van creciendo despacio. Lo importante que yo quiero dejarte saber hoy en esta noche es: mírate la obra de Dios. ¿Cuál es esa obra de Dios que Dios ha hecho y está haciendo en ti? Porque si te preocupas que otros hagan, pero no te preocupas en ver lo que Dios está haciendo contigo, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Porque tienes que verte. Mira, deja que Dios haga la obra en el hermano, en la hermana, en el hermanito aquel. Preocúpate por decir: Señor, continúa haciendo la obra en mí, continúa trabajando en mí, continúa creciendo. Me tienes tu palabra en mí, haz algo en mí. Me tienes, no te preocupes por el hermanito. El hermanito en algún momento va a crecer también, el otro también. Cada uno de nosotros somos responsables de revisarnos en cómo Dios está haciendo la obra en nuestra vida. David estaba en ese momento quizás de preguntando: ¿por qué a mí no? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo el otro? Y sus hermanos parecía que todo iba caminando perfecto. Pero hay algo que nosotros podemos ver, y quiero que vea conmigo 2 de Samuel 8:7. Y quiero que alguien me lo lea fuerte, por favor. Algún varón aquí que tenga voz de trompeta. Segunda de Samuel 7:8. 7:8. Sí, por favor. Oiga. Oiga. Note esto. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahora le dirás, le dijo Samuel, la diosa Samuel: ahora le dirás a mi siervo: detrás de las ovejas te llamé. Mientras sus hermanos estaban en la guerra, mientras sus hermanos estaban aprendiendo cómo pelear, mientras sus hermanos estaban ahí activos, del otro lado, desde el cielo, había alguien que había puesto los ojos en un joven llamado David. Y que Dios iba a trabajar poco a poco. Y que Dios le iba a enseñar un carácter, ¿me entiendes?, a David, de poder ser valiente en cada etapa de su vida. Aunque él no estaba en el ejército, aunque él no estaba en las filas del ejército, Dios lo había formado para ser el rey. No el soldado del ejército de Israel, sino el rey de Israel. Mire cómo Dios te promueve. Muchas veces Dios te promueve, te prepara en silencio. Te prepara donde nadie te ve. Te prepara en los momentos me tienes a solas contigo. Pero cuando Él llega a promoverte, te promueve a una instancia, me tienes, donde nadie se había imaginado. Y de repente ves y él es el hermano. Yo creo que cuando a mí muchos me vieron pastorear, ¿y a poco está él es pastor? Porque cuando Dios te prepara en secreto, siempre va a promoverte a un nivel mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Pero debes de saber, me tienes, que Dios tiene una obra trabajando contigo, tiene un plan trabajando contigo. Él dice: dile a mi siervo que detrás de las ovejas te llamé para ser rey de Israel. Mire qué palabra tan poderosa.
Mire qué momento tan grande para un joven, ¿me tienes?, de temprana edad. Mas sin embargo David sabía que Dios estaba trabajando con él. Imagínate que hubiera llegado David con Isaí, su papá, le hubiera dicho: papá, ya me ungieron, ahora sí voy a ir al ejército. No, David esperó días, esperó meses para que Dios siguiera trabajando en él. Algo que debes de notar entonces es esto: que si el rey te ha escogido, debes de vivir como escogido. No te apresures a alcanzar lo que no es tuyo. No corras a alcanzar lo que no se te ha dado. Deja que si alguien te escogió, Él te dé el día y la hora para promover tu vida en cualquier momento. Porque si no, entonces nosotros vamos a empezar a trabajar de nuestra manera. O es que ya me ungieron, pastor, y como ya me ungieron, yo ya quiero ser pastor, ya quiero ser pastora. ¿Es tu tiempo? ¿Es tu llamado? ¿Es lo que Dios quiere? Porque cuando nos apresuramos, entonces empezamos a entorpecer el plan de Dios. Empezamos a echar a perder el plan de Dios. Y entonces llega el punto donde uno dice: espérate, entonces ¿qué fallé? ¿En qué fallé que Dios no pudo trabajar? Nosotros fuimos los que echamos a perder el plan. Por eso hoy, si alguien debe de creer que Dios te ha escogido con un plan, espera en Dios, que Dios trabaje con nosotros, que Dios lo haga, lo que como Él lo quiere hacer para nuestra vida. Deja de ver si los otros funcionan o no. Empecemos a trabajar y digámosle al Señor: Señor, aquí estamos. Aquí estamos bajo tu llamado. Tú nos escogiste, hoy estamos bajo tu llamado. Tú nos apartaste, Dios, hoy estamos para trabajar contigo. Pero aquí estamos. Queremos funcionar en tu plan, queremos funcionar en tu propósito, pero déjanos saber cómo. Ustedes ven la historia cuando Samuel llega y le dice entonces: muéstrame a todos sus hijos. ¿Y qué fue lo que primero Samuel vio? La apariencia. Mire, ese hermano viene con corbata, ese hermano está ungido. Ese hermano no trae corbata. No, ese hermano es más carnal que otra, es un carnalón. Porque nos vamos con la apariencia. El ser humano siempre juzga por lo que ve. El ser humano juzgamos, vemos algo y juzgamos por lo que vemos. Cuando Dios te ha escogido, cuando Dios ya tiene un plan para ti, Él siempre sabrá cómo trabajar contigo. Pero debemos de dejar que Él haga eso en nosotros. Imagínense que de repente pasaron todos los 7 hermanos y por allá viene un muchacho oliendo oveja, con su palo en la mano ahí, y que dijera: ¿qué quieres, papá? ¿Para qué me llamaron? David ni por aquí le pasaba que Dios lo había llamado en ese momento para ungirlo, para ser el rey de una nación. Él no se imaginaba, pero él sabía que Dios estaba trabajando con él. ¿Sabe cuál es lo más hermoso de esto? Cuando en tu intimidad con Dios sabes que Dios está trabajando contigo. Cuando el Señor por primera vez me habla del ministerio, yo estaba en un culto de oración un día jueves. En el altar estaba orando cuando Dios vino y me habló. Me dijo: prepárate porque vas a cuidar un remanente. Y yo dije: gloria a Dios. Pero no le hice caso a esa voz. Después, cuando el Señor viene y habla una vez más conmigo, me vuelve a decir lo mismo. Me dijo: prepárate porque voy a ponerte a cuidar un remanente. Y yo dije: ya es segunda vez. Cuando el Señor me habla a través de un hombre que no me conocía, me dijo: ven, mijo, quiero decirte una palabra de Dios. Dios me puso en mi corazón decirte esto: prepárate porque vas a cuidar un remanente. 3 veces Dios, ya eran 3 veces. Y yo, esto ya es un poco ya más serio. Pero Dios fue preparando mi vida. Y yo dije: si un día yo pastoreo, yo ya me había imaginado cómo. Pero de repente empieza un torbellino a atrapar mi vida, a perder muchas cosas, a
a todo. Me quedé literalmente como un desierto. Cuando yo pensaba que Dios me había hablado para hacer, vino el tiempo del desierto y yo no le entendía. Y cuando Dios me vuelve a hablar en medio de la tormenta, me dice: recuerda, yo te he escogido para cuidar un remanente. Y yo le decía: Señor, ahorita yo no quiero saber nada de eso. Lo que quiero decirte con eso es: muchos de ustedes han sido tratados por Dios, de poco a poco o de mucho a mucho. Pero Dios ha venido tratando con muchos de ustedes para que ustedes oigan lo que Dios quiere decir de ustedes, para lo que Dios quiere con ustedes. Me diré, cuando tú pones atención a una palabra de Dios, la amarras y nadie te la quita. Dijo: no, esta palabra es para mí, la agarras. Si tú quieres ver, me tienes cómo es que Dios funciona en la manera que te ha escogido, suéltate. Dile: Señor, aquí estoy. Haz conmigo, me tienes lo que tú siempre has dicho que harás conmigo. Eso funciona mucho para nosotros. Aunque nosotros corramos, aunque nosotros huyamos, aunque nosotros nos escondamos, Dios tarde que temprano nos va a encontrar. Nos va a encontrar. ¿Qué dijo el salmista? Si voy al alba, ahí estás tú. Si voy al Seol, ahí estás tú. ¿Sí? Donde quiera que me escondes, ahí me vas a encontrar. Porque cuando Dios ya te ha escogido, vas a tener capacidades y Dios va a ir de aumento en aumento y te va a promocionar en etapas de tu vida que tú no te podías imaginar. Alguien me dijo hace mucho tiempo y me profetizó y me dijo: Dios dice que te pondrá en lugares muy, muy importantes, con gente importante, en sentarte con personas importantes. Yo lo creí. ¿Sabe por qué lo creí? Porque a través de este ministerio mucha gente tiene que conocer a Cristo. Pero el que ha sido escogido, tiene que entender esa parte. Deja de ver cómo funcionan los demás y empieza a preocuparte cómo Dios empieza a funcionar en ti. Y te aseguro que empezarás a alcanzar momentos con Dios que no te imaginas. Pastor, pero es que yo no quiero servir al Señor. Yo la verdad, yo no quiero ni que Dios me use. ¿Acaso la taza me puede mandar a mí en no decir no me uses? Porque ¿para qué fue hecha? Para ser usada. Para ser usada. Entonces nadie de nosotros que hemos sido alcanzados por Dios puede decir: no, a mí no me uses. Para eso fuiste creado, para ser usado. ¿Y cómo es que Dios me va a usar? No te preocupes cómo es que Dios te va a usar. Solo obedécele, séle fiel a Dios, créele a Dios. Deja que Dios haga las cosas contigo y verás que Él se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Es que muchas veces Dios me va a usar y ya empezamos a ver estadios, empezamos a iglesia, vamos a empezar y que la unción y la gente caiga y la gente no, deja que Dios lo haga como Él quiere. Créeme que Dios te puede usar de unas maneras sorprendentes que no necesitas ir a un estadio y llenar el estadio, y llegar a una sola persona que Dios puede salvar en ese momento. Hay personas, iglesia, y voy terminando, que necesitan dejar de pensar qué están haciendo los demás. No te preocupes, necesitas soltar eso. Necesitas dejar eso. Ya no pienses en esos momentos. Deja que la historia se empiece a escribir con tu vida. Deja que la historia con Cristo se empiece a escribir contigo. Si David se hubiera enfocado toda la vida en sus hermanos, él hubiera llegado quizás a ser uno más del ejército de Israel. Pero cuando tú tienes propósito, cuando tú has sido escogido, tu camino es diferente. Tu camino es diferente. Hoy usted puede verme a mí como pastor, pero usted puede ver otros hermanos jóvenes que caminaron conmigo en la iglesia, que hoy no son pastores, que sirven en otra área, pero no quiere decir que Dios se olvidó de ellos. No, ellos también están siendo usados en otras áreas. Eso es importante que nosotros podamos ver. ¿Dónde Dios me quiere usar? Aquí estoy. Hoy en día la iglesia tiene miedo de decirle a Dios: haz conmigo lo que tú quieras.
¿Por qué? No lo sé. Pero hoy tendría que haber esa clase de oraciones. Señor, aquí estoy, haz conmigo, con mi familia, lo que tú quieras. ¿Por qué le vas a tener miedo decirle a Dios esto? Si en las manos de Dios tú tienes una seguridad, tienes un cuidado, ¿me entiendes? Sorprendente. Yo quiero dejarte saber esto de parte de Dios, terminando, que nada de lo que ves en otros se compara con lo que Dios ya tiene para ti. Nada de lo que ves en otros se compara con lo que Dios ya tiene para ti. Una de las cosas que nos lastima a nosotros como seres humanos es cuando los otros estás prosperando y yo no. Porque él sí ya compró su casa y yo no puedo. Porque él sí ya compró 3 carros y yo no paso del mismo. Porque a él sí ya le subieron 3 veces el aumento, ¿me entiendes?, salarial, y a mí nada. Cuando nosotros, ¿me entiendes?, dejamos de ver, ¿me entiendes?, eso, y nos comparamos las bendiciones de Dios para nuestra vida, no se compara con lo que los demás tienen. El problema es que estamos buscando lo de los demás y no lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Oh, yo quiero ganar como gana él, como gana ella. Hey, tranquilos. Deja que Dios haga tu bendición. De seguro él ya tiene tu bendición. Mientras él llegaba a ser rey, cuidaba ovejas, mantenía ovejas, ¿me entiendes?, peleaba con los osos y con los leones. ¿Qué quiero decirte con esto? Que mientras Dios te pone en la posición donde tienes que estar, trabaja donde estás, hazlo con excelencia, haz lo mejor que puedas, y vas a ver que Dios te va a promover en el momento preciso y te va a poner en el lugar correcto. Pero si todo el tiempo estás así, ¿por qué a él sí? ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a ella sí? Pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo viendo a otros cómo prosperan. Y Dios dice: hey, cabezón, cabezona, mira, yo también tengo bendición para ti. Yo también tengo cosas buenas para ti. ¿Me entiendes? Cuando nosotros vemos eso, nosotros decimos: nada de lo que me tiene Dios tiene se compara con lo que Dios tiene para mí. El favor de Dios es grande, iglesia. Yo quiero que alguien escuche: el favor de Dios es grande. Y no va a cambiar. No va a cambiar. Que Dios, ¿me entiendes?, pueda en nuestras vidas, ¿me entiendes?, venir y traernos esa revelación a nuestro corazón. Aunque los hermanos habían sido escogidos por el rey Saúl, David había sido escogido por el Rey de Reyes. ¿Usted se imagina cómo quedó la cara de los hermanos cuando dijo, y todos se voltearon a ver en fila? ¿No somos nosotros? Entonces, ¿quién es? Si no eres tú que levantas más pesas, tú, ¿me tienes?, que trabajas más, tú que has matado más soldados enemigos, si no somos nosotros, entonces ¿quién es? Imagínense cuando entraras a David. La Biblia no dice, pero usted me deja imaginarme. Yo puedo decir que más de alguno dijo. Y no soltaron una carcajada, nomás por respeto a Samuel, el profeta. ¿Se da cuenta? Hay momentos que nadie va a creer en ti, pero créelo tú. Hay gente que no te va a voltear, pero volteate a ver tú. Hay gente que nadie te va a animar, pero anímate tú. Si crees que Dios te ha escogido, anímate. Mírate en un espejo y dile: hey, tú, feo. Bueno, estoy hablando por mí, ¿verdad? No por nadie más. Si yo me veo al espejo, feo, mira. Bueno, ya se me iban a tirar piedras, ¿no? Sí. Hablar de lo que uno es. Alimenta tu fe. Háblate a ti mismo. Señor, a lo mejor yo no puedo hacer lo que el hermano o la hermana hace, pero cualquier cosa que tú me hagas escogido, para cualquier cosa me hayas llamado, aquí estoy. Quiero funcionar en ti. Quiero hacer en ti. Párese, hermana Mónica, por favor. Mire, hermana Mónica está estrenando uniforme nuevo ahora. Y yo sé que lo había hecho en otro tiempo, pero hoy
Es otra etapa. Es de dejar ver a los demás y decirle al Señor, aquí estoy. Quiero hacerlo con excelencia, mejor que lo que lo hice ayer. Porque de seguro en algún momento la encamina a otro momento, a otro momento de su vida. Dios siempre nos está promoviendo. ¿Sabía que Dios es un Dios que promueve, está trayendo promociones todo el tiempo? Gracias, hermana. Dios siempre está, ok, ¿quieres más? Ok, vamos al otro nivel. ¿O quieres más? Vamos al otro. Dios es un Dios que es tan, me tiene promueve los momentos, es tan, ¿cómo se dice la palabra? Espontáneo, me tiene, es un Dios, una persona que siempre está pensando más allá. Es decir, y cuando tú dices yo quiero más, dice ok, hagámoslo, vamos al otro paso. Dios siempre está promoviendo nuestra vida. Si no, véanme en la Biblia. Josué no se iba a quedar como simplemente aquel hombre que se había visto, fue promovido. ¿Sí? Pero muchos momentos en nuestra vida necesitamos entender esto. El rey te escogió. Te escogió. Y dirías, pastor, pero ¿para qué si yo no sé? Si no lo sabes, te invito a que te sientes en algún lugar solo y le preguntes a Dios, Señor, aquí estoy. Aunque no he entendido para qué me escogiste en la tierra, aquí estoy. Y créeme, por seguridad, ya ibas a ir, te apuesto, no, de seguridad, que Dios va a poner una palabra en tu corazón. Vive el evangelio. Hoy despedíamos a hermana Anita, y mientras hablábamos allá me puse a pensar esto. Cuando uno muere ya no hay nada que hacer. ¿Qué quiero dejarte saber con eso entonces? Hazlo ahora. Hazlo ahora. Desgástate por Dios. Desgástate por este evangelio. Desgástate por aquel que lo dio todo en la cruz. Hazlo. No dejes ninguna reserva en la tierra cuando te vayas. Y que el día que te vayas sirviendo a Dios. El día que Dios te llame, te vayas sirviendo a Dios. Que puedan verte ahí tieso, me tienes frío, y puedan decir, este hombre, esta mujer vivió para Dios, le dio todo a Dios. De esa manera, iglesia, aprovechemos que Dios nos pueda usar. Póngase de pie, por favor.